Buenos días América, buenas tardes España, otra vez aquí con Artur Santiago y hoy tenemos una pequeña innovación, vamos a ponernos manos a la obra desde otros enfoques, otras características y tengo aquí a mi compañero Federico Carreres, que ahora él se presentará un poquito y nos comentará cuál es su trabajo, a qué nivel está trabajando y cómo podemos interponer y poner en medio a veces algunas circunstancias que no nos permiten llegar a objetivos y mediante un trabajo de unión, de superposición, llegamos a donde tenemos que llegar. Y aquí mi compañero se va a presentar y os va a comentar un poco cuál es su trabajo y a partir de ahí vamos a explicar algunas cositas donde van a ser muy positivas para empezar desde abajo, que es donde se quiere llegar, ¿no? De llegar a un nivel límite significa empezar desde la base para que no se nos derrumbe la casa. Así que aquí Fede, mi amigo Fede, ¿cuál es tu trabajo actualmente? Bueno, antes que nada, agradecerte, Santi, el compartir este momento. Y bueno, actualmente me dedico a dar clases de educación física en secundaria, adolescentes. Comparto también con clases como profesor asociado en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. Y también dirijo una asociación que se llama MVP Institute, la que nos dedicamos a desarrollar el talento y el bienestar de profesores, familias, entrenadores, aquellos que envuelven la vida del adolescente. Bueno, mi pasión es el ejercicio físico, es la salud, es el desarrollo personal, es la atención plena, y todo ese combinado es el que trato de incorporar primero en mi propio estilo de vida y luego para compartirlo, ¿no? Desde los adolescentes o cualquier persona con la que convivo. Sí, hemos hecho cositas juntos anteriormente a otros niveles. Hemos trabajado en muchos seminarios, hemos hecho trabajo a nivel local, pero vamos, es una gran evidencia aquí donde se disimule. Pero ¿puedes explicar un poquito cuál es tu nivel académico, entre comillas, para que la gente entienda un poco a qué altura juegas tú, hermano? Bueno, soy licenciado en Ciencias del Deporte, doctor en Ciencias del Deporte. Y bueno, mi línea de investigación en los últimos años ha estado muy ligada a el desarrollo de la responsabilidad personal y social, el desarrollo de valores a través del ejercicio físico, sobre todo centrado en el grupo de población de adolescentes, aunque bueno, también haya podido trabajar con otros perfiles profesionales, tanto a nivel deportivo como el ámbito educativo o empresarial. Pero sí, mi línea de investigación sigue centrada de momento en cómo potenciar el desarrollo personal, el talento y el bienestar de los jóvenes. Sí, la base, lo que estábamos hablando, muchachos, lo hemos comentado él y yo, de que a veces es muy complicado intentar cambiar un tejado para que no entre agua cuando realmente las paredes ya tienen mucha humedad, ¿no? Entonces sería necesario pues empezar a preparar un poco desde abajo, con todas las dificultades que eso contrae, ir contra la natura, entre comillas, o entre en contra de la sociedad, en contra de lo que se vende en la publicidad, en la televisión, en radio, en todos los lugares, que es de verdad pasárselo bien, divertirse y disfrutar de una vida saludable, y es su trabajo realmente. Él está con niños adolescentes, una fase complicada para explicar y para enseñar cosas, pero que su trabajo es muy intenso. Además estamos preparando cosas para ver si podemos hacer una cosa intermedia, un trabajo medio donde podamos llegar a la gente joven y apoyar un poco desde abajo la base de unos cambios. Arriba es muy complicado cambiar las cosas, se pueden cambiar, se están haciendo, pero el ámbito para que esto lleguemos a unos niveles donde sean visibles a nivel social, pues es un trabajo un poco más duro, es un poco más de pico pala, como digo yo, y que necesita más tiempo y mucha dedicación, y él la hace, hace un trabajo muy profundo, y a partir de nuestra unión entre un gran profesor y un gran doctor de la medicina, entre comillas, deportiva, y yo aquí pues intentando poner mi granito de arena en lo que se trata la nutrición, la fitoterapia, todo lo que se trata en el tema, y como no, hemos llegado a un punto de inflexión donde tenemos también la medicina tradicional china,
el estudio que está haciendo actualmente también conmigo sobre los 5 elementos y cómo eso implementarlo en la vida académica y social, dando unos resultados a niveles de mejoría en sus, por supuesto, en sus notas, ¿no? Pero también en su actividad familiar y en su alimentación, que todo va unido, ¿no? ¿Has visto, Fede, algún interés por la gente joven cuando se ha empezado a implementar alguna cosa? Eh, la verdad es que al principio parece como que no te escuchen, ¿no? Cuando hablas de estilo de vida, de hábitos saludables, es como que el adolescente vive, ¿no? En una especie de burbuja de día a día, donde, bueno, parece que no le importe, ¿no? Pero cuando conectas o les preguntas cómo te sientes, cuando intentas llegar a que se abran, ¿no? Y poder ver que en realidad pues, hay ciertos hábitos, hay ciertas actitudes, comportamientos que le están perjudicando en su manera de comer, en su manera de moverse o no, en el abuso del móvil o en sus relaciones familiares. Claro, desde ahí, ¿no? Partiendo de la realidad del adolescente, no como experto ni como adulto que les quiere enseñar a cómo vivir y ser buenas personas, esto al final no funciona, sino preocupándote de verdad de cuál es su realidad y cómo poder mejorar en ciertos aspectos, ahí sí veo que hay compromiso de su parte, ¿no? Y empiezan a contarte, ¿no? Esos pequeños cambios que hacen en hábitos de alimentación y cómo les está funcionando a nivel de ejercicio, pero en definitiva creo que hay que partir de ellos y plantearlo como una dinámica pues, también gamificada, ¿no? Hay que coger también el mundo en el que ellos se mueven, de las redes sociales, de los videojuegos, y cómo hacer que este cambio de hábitos en los adolescentes sea algo también atractivo, algo sencillo, algo que les mueva, que les motive. Si no, como adultos vamos a caer siempre en la de no tienen fuerza de voluntad o es que no, con ellos no se puede hablar y bueno, perdemos una oportunidad importante para ser referentes, ¿no? En este sentido y ayudarles a su desarrollo positivo. ¿Crees que es importante trabajar un poco en paralelo con los padres? Creo que es esencial y yo he probado, ¿no? A trabajar primero, a enfocarme solo en ellos y veo que es muy difícil, ¿no? Porque al final cualquier cambio para que surta efecto tiene que ser contextual o sistémico, es decir, involucrar a todos los agentes que forman parte de un ecosistema, ¿no? Pues en el caso de un adolescente tendríamos que involucrar obviamente al propio adolescente, al padre, madre, intentar conectar con la red, ¿no? de amigos o compañeros, profesorado, entrenadores, es decir, cualquiera que tenga un contacto, ¿no? Una interacción directa con ellos, son agentes esenciales, ¿no? Para que esa visión de estilo de vida o esa propuesta de hábitos o de cambios todos la entiendan. Si no va a ser muy complicado. Incluso vamos a generar más frustración en el adolescente, ¿no? Si le obligamos a cambiar, pero su entorno sigue igual. Sí, es lo que llamamos, lo que yo denomino la epigenética, que es como querer cambiar un núcleo de una célula si tú no has cambiado el ambiente donde vive, ¿no? Entonces, la parte epigenética de un adolescente es lo que le rodea, su mundo, es su familia, es sus amigos, su profesorado, su profesor de lengua, de ejercicio físico, de cualquier cosa. Si no se trabaja un poco con una coherencia, es complicado. Por eso te comentaba, porque la dificultad que yo veo más grande ahora mismo para cambiar un poco la mentalidad adolescente es que no pueden hacerlo si su papá está sentado en el sofá con una cerveza, un cigarro. ¿Cómo le vas a explicar tú que eso no es un hábito de vida que le va a dar una felicidad a medio o largo plazo? Es complicado y es complejo. Por eso yo muchas veces llamo y tengo en marcha varios proyectos con escuelas y con colegios para que por una parte el profesorado ponga de su parte un apoyo hacia acercamiento a los padres, hacia un cambio, que le va a venir muy bien a los padres, por supuesto, pero la frase de que yo por mi hijo mataría o yo daría lo que fuera por mi hijo
tiene que ser una realidad, no solo una palabra falsa, sino que de verdad tengo que cambiar para que mi hijo cambie y tengo que ser yo el principio de un cambio para que dentro de 10 años mi hijo no sea un prediabético o los casos, mira, un prediabético casi es algo común en la sociedad, pero por desgracia es un tema que está multiplicándose hasta por 15 en estos últimos 25 años en España. Pero no a nivel mundial, es decir, hace muy poco leí una estadística donde decía que, por ejemplo, México había superado a Chile en la prediabetes y estaba cogiéndole los pies ya a Estados Unidos, es decir, no vamos a mejor, sino que vamos como haciendo una carrera a ver quién llega antes a la enfermedad. Y es por el problema de la falta de pedagogía a nivel de padres y que eso se transmita, que tenga varios campos donde los hijos puedan recibir por parte de sus padres, profesorado y todo lo que les rodea, un ambiente favorable, una epigenética favorable, porque todos queremos que nuestros hijos sean súper inteligentes, pero y súper felices. Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que me van a ver muchos papás, creo yo, y muchos papás que tienen niños de 12, 13, 14, 15 años, en que podríamos darles algún pequeño tip o consejo donde empezar a implementar una ayuda desde su casa, tanto a nivel físico como a nivel nutricional, para que esos pequeñitos cambios, como decimos siempre, ¿no? Unos pequeños pasitos hacen que lleguemos a un lugar muy lejano. Y que por eso me gustaría que comentaras un poquito qué pequeñas pautas o cambios crees que deberían de hacerse desde la base, ya no desde adolescencia, sino desde que los niños empiezan a tener un poquito de independencia, 12, 13 años. Bien, a ver, esto nos daría para varios vídeos. Capítulos, sí, pero voy a tratar de resumir. Y creo que una de las primeras claves es entender que nuestro nivel de energía, de resiliencia, de bienestar depende de nuestra dimensión física, nuestra dimensión emocional, nuestra dimensión mental y nuestra dimensión social, ¿no? Y como las cuatro patas, ¿no?, de una mesa, si yo dedico mucho tiempo, mucha energía a mi dimensión física, pero me olvido del resto, perdemos el equilibrio, ¿no? Entonces creo que aquí, por tratar de ajustar y que cada uno se responsabilice de cuáles pueden ser las mejores acciones para él, para ella, para su familia, podríamos empezar con una autoevaluación, ¿no? A modo de rueda o simplemente con un folio en blanco, poder reflexionar sobre qué aspectos a nivel físico, cómo estoy, ¿no? De 0 a 10. Y para darme una nota tendría que valorar si estoy haciendo el suficiente ejercicio o no, y tenemos que partir de un mínimo de unos 30 minutos de actividad de intensidad de moderada y vigorosa, depende la edad, ¿no? Pero si nos centramos en adolescentes, mínimo debería ser esa. Para adultos también, ¿no? ¿Cuál está siendo estoy con una alimentación variada, saludable, estoy abusando de algunos alimentos, cómo está siendo mi calidad de descanso, ¿no? Estoy durmiendo 3, 7, 6, 8 horas, me levanto todas las mañanas con esa energía, con esa vitalidad, sí, ¿no? Pues sumando un poco estas 3 áreas, me puntúo a nivel físico cómo creo que estoy de 0 a 10. Luego, lo mismo a nivel mental, paso mucho tiempo de mi día a día con mucha agitación, dándole vueltas a las cosas, o soy capaz de vivir con un estado de calma, de claridad, de recuperarme bien después de cualquier reto o adversidad, y puntuarnos, ¿no? De 0 a 10. Y luego igual, ¿no?, a nivel emocional y social. Y creo que es importante partir de esta reflexión para tener un mapa, ¿no? Y el siguiente paso sería darme cuenta en qué quiero priorizarme. Quiero priorizarme o cuál es aquello que más me entusiasma, cuál es esa área de vida en la que siento más interés, porque al principio para mí la clave es entender cómo funcionan los mecanismos de crear nuevos hábitos. Y si yo les digo cuáles son esos 10 hábitos mágicos que tienen que empezar a cumplir a partir de ahora, sin que cada uno no haya hecho esa reflexión previa,
de dónde estoy y qué es lo que de verdad me entusiasma, qué es lo que de verdad, ¿no? Si me enfoco en esta área de vida, me puede ayudar a convertirme en esa persona que deseo ser o tener ese nivel de bienestar, etc. Entonces, por eso creo que es importante, ¿no? Hacer esa primera autoevaluación, autodiagnóstico, y si no, contar con profesionales que nos puedan ayudar en ese sentido. 2, elegir 2, 3 retos máximo que quiera empezar a probar, ¿vale? Puedo coger algún reto pues, de mi aspecto físico y plantearme el empezar con 5, 10, 15 minutos de ejercicio a cada 3 días por semana. ¿Y dónde lo voy a realizar? Pues en casa o en el parque. Perfecto. Otro reto puede ser relacionado con el aspecto mental. Pues voy a practicar la técnica del stop, ¿no? Que significa que cada vez que me vengan pensamientos, me aturulle, empiece a rumiar y a darle demasiadas vueltas al coco, aplique ese stop, ¿no? Que significa parar, dejar lo que estoy haciendo, tomar varias respiraciones conscientes, con la segunda T de la palabra stop, tomar varias respiraciones. Con la O, observar mi cuerpo, cómo estoy, siento tensión en alguna parte, cómo está mi mente, agitada o no. Y con la última P, pues preguntarme qué es lo que necesito en este momento, qué es lo importante para mí. Y seguir adelante con lo que tenga entre manos, ¿no? Pero muchas veces tratamos de copiar hábitos de gente famosa, de influencers, y no nos hemos parado a reflexionar sobre, bueno, qué es lo que de verdad necesito yo, cómo estoy en mis diferentes áreas para tener una visión global, tratar de mantener ese equilibrio y luego ser muy flexibles, ¿no? Y empezar de manera sencilla esas nuevas acciones. Y por supuesto, compartirlas en el entorno familiar y celebrar esos pequeños progresos o logros que vamos teniendo. Sí, pues fijaros el detalle, desde lo que muchas veces hemos comentado él y yo, desde el enfoque de la medicina tradicional china, ¿no? Las 5 preguntas: ¿cuál es mi ilusión? ¿Cómo ponerme en marcha? ¿Qué me va a costar ponerlo en funcionamiento? Si eso me va a motivar a nivel personal, profundo, y cuando lo he conseguido, si me va a dar una cierta calidad de sentirme bien por haber conseguido un objetivo que para mí era complicado. Simplemente es exactamente es unificar esas 5 preguntas con su palabra stop, con la técnica, y fíjate que es ir siempre al mismo objetivo con diferentes caminos y diferentes posibilidades. Y simplemente es así, es como tú has comentado, es preguntarte, parar por una parte para empezar a preguntarte cuál es lo que estás haciendo, te está ilusionando, tiene que ilusionarte, ponerte en práctica, ponerte en marcha, coger power, coger energía y lanzarte a una tierra donde vas a tener que gestionar lo que le va a costar. ¿Cuánta gente se tira de cabeza y luego cuando está en mitad del pantano tiene que volver y no sabe cómo volver? Es un trabajo de pararse un poco, te paras a pensar y eres consciente, no te equivocas, hace mucho menos errores. La conciencia personal es la principal herramienta que tenemos todos para poder mejorar. Papás y mamás deben de ser conscientes, si de verdad quieren a sus hijos, deben de ser conscientes de que tienen que sacrificar cosas que a lo mejor a ellos en algún momento de su vida les ha podido funcionar, pero que actualmente la sociedad no te está pidiendo las mismas soluciones. Entonces es complicado, a veces tener que decir: no voy a beber delante de mis hijos, no voy a fumar delante de mis hijos, no voy a discutir delante de mis hijos, no voy a enfrentarme con la televisión delante de mis hijos, y cambiar unas pautas que cuando uno se da cuenta que las cambia siendo papá, no solamente le mejoras al hijo, sino también te mejoras tú mismo, ¿no? Y estás cambiando cosas que le hacen daño a él y a tu digestión, a tu sueño, a tu trabajo físico, a tu trabajo mental, a las discusiones familiares, que muchas veces son la causa de que esos niños lleguen a la escuela y se quieran revolucionar contra lo que les rodea, ¿no? Porque en su casa no están tranquilos, no tienen la solución y no les dan los apoyos. Por eso el trabajo de él es tan importante, ¿no? Porque trabajar con niños y adolescentes es muy complejo, y cómo entrar en roces con la familia, con el colegio, con el profesorado también es complejo y es difícil.
Pero bueno, el trabajo nuestro es ese, la lucha, es nuestra misión diaria, la suya, la mía, y por eso nos llevamos tan bien y tenemos tan buen rollo. Pues nada, simplemente era un poquito, si quieres finalizar un poquito con un comentario o algo sobre el tema. Sí, simplemente compartir que todo adolescente se merece tener un referente, ¿no? Un referente es alguien que cree en él, que confía en él, a pesar de sus conductas, comportamientos, que no se rinde y que como referente pues le ayuda, ¿no? Le guía a través de su propio ejemplo, como bien decía Santi, a poder desarrollar ese potencial, ¿no? Y en esto pues creo que todos nos podemos seguir entrenando, ¿no? A cómo ser los mejores referentes de nuestros adolescentes y volviendo un poco a ese gran sistema, ¿no? Como es la medicina tradicional china, que nos muestra, ¿no? Ese mapa para cómo ir cultivando, entrenando esas habilidades de cada uno de esos elementos y poder, ¿no? Seguir aprendiendo a autoliderarme yo, en primer lugar, para desde ahí poder liderar mejor a otros, ¿no? Sean nuestros hijos, alumnos, deportistas o quien sea. Todos tenemos los mismos objetivos cuando tenemos hijos, por supuesto. Y como dice él, el objetivo principal siempre va a ser entrenar, porque no solamente para hacer deporte hay que entrenar, para comer hay que entrenar, para hacer una vida saludable hay que entrenar, para educar a nuestros hijos hay que entrenar y para cambiar nuestros malos hábitos hay que entrenar. Pues nada, muchísimas gracias por todo y nos volveremos a ver muchas veces, si Dios quiere, y trabajar juntos para un mismo objetivo y llegar a donde tenemos que ir. Así es. Gracias. Un placer. Igualmente.